Desperté en un extraño bosque, un bosque oscuro y siniestro, un bosque que me resultaba extrañamente familiar, pero una pregunta rondaba por mi cabeza: ¿qué hago aquí? Lo último que recordaba era estar conduciendo por la carretera en medio de una tormenta, en una ruta desolada, y haber visto a orillas de la carretera a una persona alta, luego oscuridad total. Es imposible que me haya accidentado, porque estoy sin un solo rasguño. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde estaré? ¿Dónde estará mi auto? Me adentré en el bosque, siguiendo un sendero que se veía antiguo, la densa neblina dificultaba la vista, y la inmensidad de los árboles me impedían ver siquiera la luna. Caminando por el bosque sentí algo tocar mi espalda. Con miedo y rapidez me giré, perdí mi equilibrio y tropecé con algo que parecía ser una botella, pero al querer levantarme me di cuenta, se trataba de una linterna. Después de un par de intentos la linterna por fin funcionó, y pude ver por fin, un bosque enorme, árboles que parecían tener rostros gritando, y sentí en este momento el silencio total. Parecía ser un bosque sin vida alguna. Moría de miedo, pero ese bosque me resultaba extrañamente conocido, como si hubiese estado allí años atrás. No importaba lo que había pasado, solo quería salir de ese bosque, pero no sabía qué camino tomar. Me adentré en el bosque cada vez más, la oscuridad a mi alrededor parecía crecer, y el silencio volverse más perturbador a cada instante. Me perdí por un momento en mis pensamientos, sin darme cuenta había llegado a un alambrado. Me emocioné en ese instante, significaba que no estaba solo en ese lugar. Lleno de emoción corrí siguiendo la cerca, corrí por un lapso de 10 minutos, pero la cerca parecía no tener un fin, hasta que a lo lejos pude ver algo moverse con el viento. Caminé hacia donde se encontraba aquello, esperando que fuese algún letrero indicando la salida, o cualquier cosa que me ayudara a averiguar en dónde me encontraba. Al llegar a ese lugar pude ver un dibujo hecho con lo que parecía ser tinta negra. En él se podía ver el dibujo de un hombre alto, sin rasgo facial alguno, un dibujo que me hizo temblar. En ese momento algo golpeó mi mente, un viejo recuerdo que había sepultado estaba resurgiendo en mi mente. Aquel trágico recuerdo, cuando tenía solo 10 años, cuando unos amigos y yo decidimos entrar a un viejo hospital a investigar. Habíamos escuchado las historias que se contaban de ese lugar, pero jamás las creímos. Recordé que esa trágica noche, pudimos ver a aquel ser del cual se contaban tantas historias. Recordé el momento en el que entramos en aquel hospital acompañados de solamente una linterna, como después de recorrer el hospital salimos por una puerta y llegamos a un bosque, donde empezó el terror de aquella noche, noche en la cual aquel ser que durante años protagonizaría mis pesadillas, acabó con la vida de mis amigos, y de cómo pude escapar, de cómo fui el único sobreviviente. Aquella terrible pesadilla nuevamente me atormentaba 20 años después de lo ocurrido. Quería salir, pero ¿cómo? Volví a ver la nota con aquel dibujo, y recordé aquella leyenda que nos contaba el anciano, el antiguo jefe del hospital, y aquellas palabras que ahora resonaban en mi mente: si desean escapar, deben encontrar las 8 notas, que dispersas están, solo así se podrán salvar. Allí tenía mi respuesta, frente a mí tenía la primera de las notas. Tomé la nota y seguí mi camino, pero con cada paso que daba, sentía que algo me seguía. Me repetía a mí mismo que solo era mi imaginación, tratando de convencerme a mí mismo. A los lejos pude ver con la linterna unas piedras enormes, y al acercarme más pude ver que allí estaba la segunda nota. Sin detenerme a leer lo que decía, la agarré. Ahora el silencio era poco, pues escuchaba las ramas de los árboles crujir tras de mí. Ya no podía convencerme de que era imaginación mía, pero seguía repitiéndomelo. Solo me faltaba encontrar 6 notas más para poder salir de ese bosque, y salir de aquella pesadilla. Caminé por un sendero hasta que llegué a lo que parecía ser una antigua ambulancia abandonada. Al principio me emocioné ante la posibilidad de que pudiese funcionar aún, pero al acercarme pude ver que no era más que un cascarón de ambulancia. Me desilusioné, pero al mismo tiempo pude ver que en cristal izquierdo se encontraba una nota más. La tomé y cada vez estaba más emocionado. Cada nota me ponía un paso más cerca de la libertad, y estaba resultando fácil, pero al mismo tiempo, la oscuridad a mi alrededor se volvía más densa. Tenía que salir y pronto. Seguí caminando por ese sendero, hasta que me topé nuevamente con un enrejado. Giré la linterna buscando otro camino para tomar. Entonces pude ver una especie de túnel. No tenía más opción. Me dirigí hacia el túnel, y algo en mí me decía que no siguiera, pero no tenía más opciones. Algo sin duda alguna me seguía. Tragué saliva y crucé aquel túnel oscuro. Parecía que aquel túnel me felicitaba por mi valor, pues al final de ese túnel, se encontraba una nota más. Tomé esa nota, y al salir del túnel, pude ver unos grandes contenedores,
como si fuesen enormes tanques de agua, amarillos y llenos de óxido. En ese lugar los pasos atrás de mí se detuvieron, por primera vez en un largo rato podía respirar con tranquilidad. Estaba a medio camino, tenía en mis manos ya 4 de las 8 notas, sabía que lo lograría, tanto me sumergí en mi mente que sin darme cuenta tropecé con una tubería. Al levantarme pude ver que cruzando esos tanques se encontraba un pequeño edificio, y en una de sus paredes una nota más. Me levanté y fui hacia aquel edificio, arranqué la nota, tenía ya 5 notas. Aquel edificio no me causaba buena espina, pero parecía ser que mis opciones eran pocas. Decidí entrar en aquel edificio. Una vez dentro empezó a recorrer los pasillos de aquel lugar, parecía ser un antiguo laboratorio. Todo el lugar estaba en ruinas, excepto un cuarto. Aquel cuarto, a pesar de estar cubierto por el polvo, se encontraba intacto. En una pizarra dentro de aquel cuarto, se encontraba una nota más. La tomé, y pude ver en aquella pizarra, lo que parecía ser una fórmula química, y un esquema de un sujeto atado a una camilla, siendo sometido al experimento realizado en aquel cuarto. No le di mucha importancia, hasta que vi en la pizarra un dibujo, de un hombre alto, sin rasgo facial alguno, similar a los dibujos de las notas y al sujeto que vi en la carretera. Salí de aquella habitación, y pude salir del laboratorio por lo que parecía ser una puerta trasera. Apenas salí de aquel edificio sentí un gran escalofrío recorrer mi espalda, y sentí miedo, pero no podía detenerme. Estaba ya a solo 2 notas de la libertad. Levanté la mirada, y pude ver a pocos metros un gran edificio. No tenía duda, en ese lugar comenzó todo, era ese hospital. Pasando ese lugar se encontraba mi libertad. Entré en aquel lugar con gran confianza dentro de mí, pero mi gran aliada estaba empezando a fallar. Apagué mi linterna para ahorrar un poco de su batería. La visibilidad era poca, pero conseguía moverme por aquel lugar como si lo conociera perfectamente. Una vez más los recuerdos de aquel día volvieron a mi mente, pero esta vez para ser mis aliados. Podía recordar cada parte de aquel hospital. Algo en mí me impulsó a entrar en lo que antes fuese un quirófano. Sin temor en mis pasos entré en aquel quirófano, y en la camilla pude observar la 7ª de las notas. Los recuerdos de aquel día me estaban ayudando, y como si fuese arte de magia, sabía dónde se encontraría la siguiente y última nota. Salí corriendo de aquel lugar y me dirigí a la puerta principal, y finalmente la vi, pegada en la puerta principal, la última nota, mi boleto de salida y la salida de aquella pesadilla. Tomé la nota, e hice algo que no había hecho con las notas anteriores, la leí, y pude ver que decía no mires atrás. Un fuerte viento sopló arrancando de mis manos las notas, las cuales se quedaron pegadas en la pared, dejando ante mí sus mensajes, y leí cada una de las notas. Ayúdame, no mires atrás, te sigue, no, 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 déjame en paz, siempre te observa, aunque no tenga ojos. La primera nota que encontré, la cual era aquel dibujo, y finalmente no puedes escapar. Di un paso atrás y choqué con algo. Lleno de miedo giré, y lo vi, aquel ser delgado y alto, sin rostro alguno, con tentáculos en su espalda. Aquel ser que por años fue el monstruo en mis pesadillas se encontraba atrás de mí, y entonces comprendí que no puedes escapar de él, no puedes escapar de Slenderman.